Buenas noches, hermanos. Que la bendición de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor permita que salgan las palabras adecuadas de mi boca y seamos edificados como iglesia. Padre Santo, en estos momentos, Señor, nos presentamos delante de ti suplicándote la obra divina del Espíritu Santo en mí, a través de mí, Señor, y en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra nos edifique y nos ayude a corregir, Señor, conceptos equivocados o tal vez muy pobres que tenemos sobre la Navidad, Señor. Ayúdanos para que tu palabra ilumine nuestro entendimiento y podamos de verdad entender por qué debemos de celebrar y poder dar testimonio, Señor, ante nuestros familiares y seres queridos de lo valioso, de lo importante, de lo grandioso de esta celebración, el nacimiento de Jesús en este mundo, Señor. Te lo imploramos en su bendito nombre. Amén. En el Evangelio de Juan, hermanos, dice así en el primer capítulo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Enfoquémonos en la palabra verbo, hermanos. La palabra verbo nos indica acción. Entonces la palabra, el verbo encarnado, está refiriéndose a Jesús. La palabra de Dios se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa palabra es en la que nos vamos a enfocar en esta noche, hermanos, gracia. Tal vez algunos tenemos el concepto correcto o la definición correcta de lo que significa gracia. A lo mejor algunos de nosotros no lo entendemos todavía, porque en realidad, acuérdense que no vamos de acuerdo a los diccionarios normales, sino que aquí en la palabra gracia, la gracia de Dios, fíjense bien lo que es, hermanos, es un favor, un beneficio, un don otorgado por pura benevolencia. O sea, es un regalo de parte de Dios que nos da a Él, no más porque a Él le plació darnos ese regalo, ese don, ese favor. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque nació de Él, de su corazón. La gracia de Dios, dice, es aceptar a alguien sin tener ningún merecimiento y por pura benevolencia del que lo acepta. Estos términos nos van a ayudar un poquito más a entender este versículo, el versículo 14, hermanos. Otra definición también para agregar un poco más sobre el entendimiento de lo que significa la gracia de Dios, dice, es su poder, o sea, el poder de Dios, es su poder, es su fuerza, que en las circunstancias difíciles por las que atraviesan los creyentes, se manifiesta en las debilidades del ser humano, para que reconozcamos nuestra necesidad de Dios, confiando y esperando siempre en Él. En estas tres definiciones, hermanos, vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios cómo se manifestó. Primeramente vamos a ir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice, ¿cómo se ha manifestado esta gracia de Dios? En Génesis 6,
del 5 al 8, y luego el 11, hermanos, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Una generación malvada, perversa. Pero dice, ahí ese pero, hermanos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir? Dios lo escogió, Dios encontró algo bueno, algo en Noé. Aunque vemos que más adelante, pues Noé también le falló a Dios, ¿verdad? Traía sus cositas como ser humano, no quiere decir que lo escogió porque era perfecto. Pero, dice, Dios vio a Noé y halló Noé gracia ante los ojos de Dios. ¿De qué le sirvió esta gracia a Noé? Fue salvo. El diluvio se llevó a todos. Dice, todo ser humano, aves y reptiles, todo lo limpió. O sea, raspar es como, esa palabra que viene ahí de raer, es como raspar la tierra, la limpió. Y solamente Noé y su familia fueron los que pudieron ser salvos por la gracia de Dios. A pesar de que, hermanos, vamos a ver en todo esto, siempre vamos a ver que Dios toma la iniciativa, siempre. El ser humano como que nos olvidamos y lo hacemos a un ladito. Pero mire la otra porción, dice en Éxodo. Si usted quiere nomás anotar ahí, hermanos, porque pues nos vamos un poquitito rápido. Dice en Éxodo 33, del 12 al 17. Dice, en el siguiente pasaje se transmite la idea de una superación de la distancia. O sea, hay un acercamiento entre aquel que es todopoderoso y aquel que es débil. Y marca claramente que la iniciativa viene del primero, o sea, de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios está en su trono, pero Él se acerca al ser humano. Y este era Moisés. Mire lo que le dijo Moisés a Dios. Dice, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. ¿Cómo lo repite Moisés, verdad? Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, o sea, Dios le contestó a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué era lo que le pedía Moisés a Dios aquí? Si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí. Y no porque Moisés estuviera poniendo las condiciones, hermanos, sino porque Dios primeramente le había dicho a Moisés: tú has sido escogido, yo te he escogido para que liberes a mi pueblo. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Dios se acercó a Moisés. Moisés empezó a ver su debilidad, empezó a ver su humanidad. Y dice: Señor, sin ti no la puedo hacer. Este pueblo es tuyo, tú me mandaste esto, pero yo quiero saber que tú estás con nosotros. Fíjese bien en eso, hermano. Moisés quería estar seguro de que Dios iba con ellos, que iba a estar presente con ellos. En otro pasaje del Antiguo Testamento, hermanos, dice, en este otro pasaje, la palabra de Dios nos muestra cómo Dios ama a sus criaturas y a su pueblo, aunque no lo merezcan.
aunque no lo valoremos. Ese pasaje está en Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Dice así: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. De pura gracia. Esa es la gracia de Dios, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los ama? Y nos ama de pura gracia. ¿Lo merecemos? Ahí ya fueron menos los que contestaron. ¿Lo merecemos? Pero Dios nos ama de pura gracia. Aunque no lo valoremos, fíjese bien, dice, yo sanaré su rebelión. ¿Cómo andaba el pueblo? En rebelión contra Dios. Se había puesto rebelde y duro de cabeza y duro de corazón. Pero ¿qué dice el Señor? Yo sanaré su rebelión. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe bien que nosotros sin Él estamos destinados al fracaso, a la miseria y sobre todo a la condenación eterna. Pero con Él tenemos un futuro glorioso, de pura gracia. Y es muy importante que usted y yo nos grabemos lo que está diciendo el Señor aquí en el libro de Oseas. Dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Vamos a ver más adelante en estos otros estudios, hermanos, previos a la Navidad, cómo dice el Señor, habla sobre su amor para el ser humano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fíjese, no el que sea bueno y haga, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por amor. En Isaías dice, la gracia de Dios también se interpreta como buena voluntad. En Isaías 60:10, en la última porción de ese versículo dice, mas en mi buena voluntad, fíjese bien, está hablando Dios, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Es un sinónimo, gracia y buena voluntad. Cuando Dios nos da las cosas, nos las da de buenas. No es como nosotros que a veces hacemos las cosas de malas, o las hacemos quejándonos o algo. El Señor, de buena voluntad, es que nos ha dado todo, aún inclusive la vida en este día, hermanos. Por la pura misericordia y benevolencia del Señor, es que usted y yo estamos todavía vivos aquí. Estos son los pasajes, hermanos, que busqué para ver lo que significa la gracia en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora, dice, conforme a la buena voluntad, en Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Nos vamos ubicando más, hermanos, en lo que significa la gracia? Es ese regalo, ese don, ese beneficio que Dios nos dio sin merecerlo. Y dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Exactamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, o sea, para el ser humano, buena voluntad. Lo traducimos de otra manera y decimos, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y gracia para todos los hombres. Un regalo para todos los hombres, un regalo para toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. El regalo que nos dio, esa gracia, es para todo el que la quiera. Dios no nos va a forzar, hermanos, a entrar al cielo. Dios no le va a doblar el brazo para que usted y yo nos arrepintamos de las ofensas que le hemos hecho a Él. Pero Él espera que nosotros, con la inteligencia, con el libre albedrío que nos dio, que nosotros reconozcamos cuántas veces le hemos fallado a Dios y que no merecemos nada. Pero Él, por su gracia,
por su gracia, nos ha dado más de lo que usted y yo podemos ahorita recordar. Lo vamos a ver en estudios, los otros estudios que vienen, hermanos. Pero dice, pues en Juan, precisamente, cuando dice buena voluntad para con los hombres, recordemos el versículo que le leí al principio, hermanos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno. ¿Qué idea tiene usted cuando escucha lleno? O sea, mucho, venía el Señor Jesucristo bien lleno de gracia, o sea, de regalos, de gracia y de verdad. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo hacia dónde apunta la gracia de Dios, ¿verdad? Dice, Jesús es la gracia de Dios personificada. Es el regalo mayor que Dios nos puede dar, hermanos. Dice, porque dio a su propio Hijo, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, y usted y yo sabemos para qué lo dio. Dice, acabo de leerles ahorita en el capítulo 1, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y más adelantito, en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, dice que Él venía a dar luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Las tinieblas es estar y permanecer en los pecados, hermanos. Y Cristo, como dice, Él vino a buscar pecadores, aquellos que nos declaramos pecadores. Entonces, que si Jesús es la gracia de Dios personificada, veamos este punto, hermanos. El plan perfecto de Dios para manifestar su gracia para la salvación del ser humano no era posible por la ley. Solo por medio de Jesucristo, Dios logra para el hombre la salvación y la vida eterna. ¿Dónde nos dice eso? Les ruego que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Síganme con su vista, hermanos. En el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Fíjese, la ley no puede. Pero ahorita vamos a ver otro versículo que nos afirma en la perfección. Dice, se ofrecen cada año, dice, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. Para eso, hermanos, era que se hacía sacrificios cada año. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién estará hablando aquí? ¿Cristo? Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, fíjese bien, hermano, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vean cómo a través de la ley, hermanos, no se podía lograr. Pero Cristo vino y cumplió la ley por usted y por mí. Y no nada más de eso.
sino que pagó el precio de los pecados, como dice en Romanos, la paga del pecado, más la dádiva de Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ahí déjenme seguirle leyendo para que podamos ver con un poquito más de claridad ese pasaje. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vean todo lo que recibimos en ese regalo, hermanos. Aquí vienen algunas cosas nada más, pero el hecho de que usted y yo nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de Dios, yo creo que en realidad nos falta mucho por entender ese privilegio tan grande que tenemos, hermanos, de poder dirigirnos a Dios como Padre nuestro, de poder entrar, como dice aquí estos versículos, gracias a la gracia de Dios en Cristo Jesús, podemos acercarnos hasta el trono de Dios. Y llega nuestra oración, porque dice que los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clama a los justos, dice, y Jehová los oye. Entonces, esta gracia, hermanos, como les digo, vamos a aprendernos nada más esta palabra en este día, que como les digo, un sinónimo sería buena voluntad. Dice, la salvación es por la gracia y la obra de Dios, no por las nuestras, hermanos. Dice el Señor que nadie puede ser salvo porque soy bueno, porque doy diezmo, porque voy a todos los servicios no, nada de eso logra la salvación. Yo no sé ustedes qué concepto hayan tenido antes de cómo podían ir al cielo, pero yo pensaba así en mi ignorancia. Cuando ya me esté muriendo, le voy a pedir perdón a Dios, le mando traer al sacerdote, comulgo y Carmen para arriba con todo y zapatos. Eso era lo que me enseñaron a mí. Entonces, esa era mi meta. No me ponía a pensar en el engaño que el enemigo estaba haciendo en mí, porque ¿quién me garantizaba que yo iba a tener tiempo de mandar llamar, de confesarme y de recibir la absolución, como dicen, ¿verdad? ¿Quién me lo garantizaba? Nadie. Entonces, ahora sí, bajo la gracia, Dios, no un hombre, Dios me garantiza y le garantiza a usted que cuando usted y yo hemos recibido a Cristo, dice, nos limpió de todos nuestros pecados. Hemos sido justificados por su gracia, por ese regalo que no merecíamos, por ese regalo que todavía la gente lo sigue rechazando, hermanos. ¿Pero por qué lo rechazan? Porque dice que Satanás les ha cubierto el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Lejos de verlo como un regalo de parte de Dios. Hermano, fíjese qué tan lejos está el mundo de entender ese regalo maravilloso que Dios, el creador del cielo y de la tierra, nos dio a los seres humanos sin merecerlo. Y lo digo con conciencia, hermanos. Yo antes celebraba la Navidad de una manera alejadísima de la verdad. Para mí era pura pachanga, comida, regalos. No me ponía a pensar en ese regalo grandioso, maravilloso que Dios había enviado a este mundo para que yo fuera salva, para que yo quedara libre de toda condenación. Y desgraciadamente, hermanos, así sigue el mundo y sigue de mal en peor,
Porque ahora ya hasta están queriendo quitar Merry Christmas o Feliz Navidad, simplemente nada más felices fiestas. Felices fiestas. Hermanos, la palabra de Dios debe de iluminarnos. Aquí ahorita acabo de leer en Hebreos, este es un pasaje que leo con frecuencia, donde dice que Dios pondrá sus palabras en mi corazón y las escribirá en mi mente. Y le digo, Señor, hazlo. Pon tu palabra en mi corazón y escríbemelas acá, para que yo las recuerde y esté consciente de tus promesas, de tus advertencias y de tu guianza y de tu dirección, y que sea tu palabra la que alumbre mi camino, mis decisiones y las intenciones de mi corazón. En dice, hermanos, entonces dice también, debemos de entender que, dice, la iniciativa de Dios, hermanos, la salvación y la gracia son obra de Dios. La iniciativa para la salvación no puede surgir del hombre que está muerto espiritualmente. ¿Cuántas personas creen, hermanos, como les digo, como yo pensaba antes, que podemos hacer algo por salvarnos? Vean las mentiras que el enemigo ha extendido en la mente de mucha gente, que después de muerta la persona es cuando empiezan a hacerse ceremonias religiosas para sacar su alma del infierno. El Señor dice que ya no se puede. Pasando el umbral de la muerte, ya no se puede hacer nada. Cuando hemos leído ese pasaje en Lucas 16, cuando el rico le dice que mande a alguien, ¿verdad? Que mande a alguien, que vaya a alguien a decirle a sus hermanos. Y luego quiere una gotita de agua. Ya no hay nada. Por eso, hermanos, la gente piensa, no, pues si yo nunca he matado, si nos vamos a comparar unos a otros, no, pues aquí vamos a salir unos perdiendo y otros ganando. Pero el Señor nos dice que Él nos está transformando de las personas pecadoras que éramos, nos está transformando, renovando a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, el mismo Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que Cristo crezca en mí. Y eso es lo que todos debemos de estar haciendo, hermanos. Dejar que Dios, no va a ser por nuestro esfuerzo, sino someternos a la voluntad de Dios. Someternos y valorar la gracia de Dios para que el Señor nos siga transformando, nos siga renovando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hacer todo. Para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cómo? Valorando ese regalo inmerecido que por la pura misericordia de Dios, por la pura benevolencia de Dios, nos ha dado en Cristo Jesús. Mire lo que dice en Romanos 3, 21, 24. Romanos 3, 21, 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gracia y la justicia son cosas diferentes, hermanos, pero van enlazadas. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús, si usted y yo creemos, somos justificados. O sea, limpios de toda culpa, limpios de todo lo malo. Y estamos listos para ir creciendo en esa nueva vida en Cristo Jesús, pareciéndonos cada día más y más y más a nuestro Salvador. También dice, la gracia de Dios también indica un don mediante el cual el Señor habilita a una persona para actuar por encima de su condición y las circunstancias naturales. Así, aunque la condición sea de flaqueza, Dios capacita al creyente para sobreponerse a ella y aún hacer cosas que no se supone puedan salir de un origen débil. ¿Cómo es esto? O sea que ese don, esa gracia de Dios, ese regalo que Él nos da, si ustedes recuerdan ese pasaje donde dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, va dentro de la gracia,
sino nos dio ¿qué? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya no lo dio. Entonces nosotros debemos de ejercerlo. Cuando el Señor nos dice esto, es que usted y yo a veces decíamos, es que yo no puedo perdonar, ¿verdad? ¿Cuántas veces decíamos nosotros eso? Antes. Y todavía al principio como que nos resistíamos a perdonar. Pero cuando el Señor nos va cambiando, nos va transformando, podemos perdonar las ofensas que nos haga quien sea. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si no perdonas las ofensas a otros, ¿qué pasa? No seremos perdonados. Dentro de la gracia, hermanos, viene un poder para hacer todo lo que usted humanamente y yo no podíamos. Amar como Dios quiere que amemos. Perdonar como Dios quiere que perdonemos. Y esta gracia, hermanos, por eso, traducido en un lenguaje parecido, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo por la gracia de Dios en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Bueno, todo lo puedo por la gracia de Dios en Cristo Jesús que me fortalece. Y en 2 Corintios 12, del 7 al 9, hermanos, dice, esto le pasó al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estaba siendo usado fuertemente por el Señor? Fue escogido y estaba él yendo con los gentiles y con Roma y todo eso para darle el evangelio. Entonces dice que tuvo un aguijón en su carne. Y él le rogó, Señor, quítame este aguijón 1, 2, 3 veces. Y el Señor le dijo que no. ¿Pero por qué le dijo? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Otra vez esa palabra. Y Pablo la usó mucho en cada una de las epístolas que él escribió. La gracia del Señor sea con vosotros. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, la gracia de Dios. Para que repose sobre mí la gracia de Dios. Hermanos, con esta palabra vámonos meditando. La gracia quiere decir un regalo de parte de Dios. Un regalo que no merecemos, pero que Dios nos lo da porque Él es así. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque nos ama. Esto va a servir como base, hermanos, para que vayamos cambiando nuestro concepto de por qué vamos a celebrar la Navidad. Con o sin arbolito, con o sin cena, con o sin regalos, con o sin salud. Pero tenemos mucho que agradecerle a Dios por su gracia en Cristo Jesús. Amén.